simbolizado por Babilonia. A estas alturas hay dos ejércitos formados, uno representado por Babilonia y otro representado por los seguidores del Cordero. La batalla final va a empezar. El inicio de la batalla tiene lugar al mismo tiempo que un gran terremoto sacude la tierra como parte de la séptima plaga. Este terremoto divide a Babilonia, claro, Babilonia espiritual, porque la verdadera Babilonia ya no existe. El terremoto divide a Babilonia en tres partes. Apocalipsis 16, 18 y 19 lo describe así. Entonces se produjeron relámpagos y estruendos y truenos, y hubo un gran terremoto. Tan fuerte fue ese gran terremoto como jamás había acontecido desde que el hombre existe sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle a ella de la copa del vino del furor de su ira. Qué cosa tremenda, un terremoto como nunca antes hubo. O sea, de acuerdo a esta profecía simbólica, el poder religioso simbolizado por Babilonia caerá, y esa caída es objeto de nuestro estudio esta semana. El peligro, como ya lo he dicho en otros estudios, es detenernos a ver cuál va a ser ese terremoto, dónde está localizada Babilonia, etc. Pero esta es una profecía. No se está hablando de una ciudad literal. Esa ciudad dividida en tres partes con ese terremoto es una Babilonia simbólica. Para empezar, recordemos que en el capítulo 12 de Apocalipsis se identifica a la iglesia de Dios simbolizada por una mujer pura y vestida de blanco. Pero ahora, en el capítulo 17, encontramos otra mujer, solo que esta mujer está vestida de púrpura. El ángel se la presenta a Juan de la siguiente manera, en Apocalipsis 17:1. Veamos. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Recuérdate que aguas son símbolo de multitudes. Esta mujer vestida de rojo, esta gran ramera, está sentada, está apoyada en seres humanos. Sigo leyendo. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Después de decir esto, el escritor de Apocalipsis nos lleva a los versículos 3 y 6, y ahí dice que el ángel lo llevó al desierto, donde vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El cuadro está listo. Puedes imaginar una mujer vestida de rojo, escrito en su frente: Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y esa mujer está sentada en una bestia también de color rojo escarlata. ¿Qué significa la mujer? ¿Qué significa la bestia? ¿A quién simboliza esta mujer adúltera cuyo nombre es Babilonia? Ya vimos en el capítulo anterior que en la profecía una mujer simboliza una iglesia. Entonces esta mujer vestida de púrpura, de rojo, sin duda ninguna es una iglesia, pero no es una iglesia pura, porque si fuera pura estaría vestida de blanco. Es una iglesia contaminada por doctrinas no bíblicas. Esta iglesia dejó de ser la iglesia de Dios, aunque pretenda seguir siéndolo.
Juan ve a esta mujer que simboliza esa iglesia contaminada, está sentada sobre una bestia escarlata. Date cuenta que nuevamente encontramos aquí descritos dos poderes que trabajarán juntos en el futuro. En el capítulo 13 de Apocalipsis, que ya estudiamos semanas anteriores, encontramos a esos dos poderes. Aquí volvemos a encontrar los dos poderes, pero bajo otros símbolos. La ramera representa una entidad religiosa, esa mujer vestida de rojo. Pero la bestia simboliza un poder político. La imagen del poder religioso que está montado sobre el poder político indica que estas dos entidades por el momento son entidades separadas. Sin embargo, la profecía muestra que estos dos poderes se unirán en el tiempo del fin. El concepto de que la mujer está montando sobre la bestia expresa que la mujer domina. Quiere decir que el jinete de la bestia, que es la mujer, y que representa un sistema religioso en el tiempo del fin, dominará al poder político. Otra cosa más, la bestia escarlata que Juan describe en el capítulo 17, sobre el cual está montado la mujer, es la misma bestia que sube de la tierra, descrita en el capítulo 13, y que sube de la tierra para apoyar a la otra bestia que sale del mar. La bestia que sale del mar es un poder religioso, la bestia que sale de la tierra es un poder político. Sigamos adelante con este comentario. Otra cosa más que debemos entender es que el versículo 8 de Apocalipsis 17 dice: la bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo y va a la perdición. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean a la bestia que era y no es y será. Mira, este poder religioso es identificado como alguien que era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Esta frase era, es y será es una falsificación del nombre divino Jehová, que quiere decir el que es. Jehová dijo: yo soy el que soy. Pero este poder religioso, él no es permanentemente. Él fue, es, será. Fue en un tiempo, después no fue, después vuelve a ser. ¿Qué quiere decir eso? Es que esa frase expresa las tres fases de la existencia de ese poder religioso, simbolizado por la mujer vestida de rojo. Este poder religioso era, o sea, existió en el pasado con mucha fuerza. Sus actividades duraron el periodo profético de 42 meses, también conocido como los 1260 días o años, días simbólicos, años literales. Pero durante ese tiempo, pues su poder fue extraordinario, persiguió, en fin. Pero después dice que ese poder ya no es. Entonces recuerda que ese poder religioso, que en un momento de su historia persiguió a los cristianos, en otro tiempo perdió su poder. Eso sucedió en 1798, cuando el líder religioso de ese poder fue llevado preso. Ahí desapareció de la escena mundial por un tiempo. Pasó escondida. Sin embargo, sobrevivió, y al sanarse su herida mortal, este poder vuelve a vivir y en el futuro perseguirá de nuevo a aquellos que no se sometan a su voluntad. Apocalipsis 17 describe a la mujer llamada Babilonia, que se sienta sobre el poder político y lo usa para alcanzar su propósito de someter a todos a obedecer lo que ella determina. Una vez más, quiere decir que en el futuro habrá una unión breve de religión y política, tal como existió durante la Edad Media, y volverá a haber persecución contra aquellos que insisten en obedecer
únicamente a la palabra de Dios. Ahora, el nombre simbólico de este poder religioso es Babilonia. Y para saber a quién representa Babilonia es necesario saber qué era o qué fue Babilonia antiguamente. Es evidente que el Apocalipsis no se refiere a la Babilonia histórica, porque, como ya dije, esa ciudad fue destruida y según el profeta Isaías nunca más se volvería a levantar. El Apocalipsis es un libro de símbolos y Babilonia ciertamente simboliza algo, pero ¿qué? Entonces observemos algunas de las características de la Babilonia antigua. La Babilonia antigua tuvo sus raíces en la Torre de Babel, por medio de la cual los hombres trataron de escapar de los juicios divinos. Babilonia antigua representaba el esfuerzo humano para ponerse en el lugar de Dios y llegar a las alturas de la tierra. En segundo lugar, Babilonia persiguió al pueblo de Dios que en aquel tiempo era Israel. Tercer lugar, Babilonia introdujo el culto a muchos dioses paganos, especialmente al dios Sol. Entonces, para saber a quién simboliza la mujer que se llama Babilonia en el Apocalipsis, es necesario que nos hagamos las siguientes preguntas. Primero, ¿existe hoy en el mundo algún grupo religioso cuyo dirigente o dirigentes pretendan ser representantes de Dios en esta tierra, atribuyéndose prerrogativas como la infalibilidad y el poder de perdonar pecados, que son atributos exclusivamente divinos? ¿Existe ese poder? Segundo, ¿existe hoy en el mundo algún grupo religioso que haya perseguido a la gente en algún momento de la historia por el simple delito, entre comillas, de obedecer lo que Dios pide en la Sagrada Escritura? En tercer lugar, ¿existe hoy algún grupo religioso que, además de las dos características anteriores, promueva el culto a muchas imágenes y especialmente fomente la adoración de Dios en el día dedicado al sol? Además de estas tres características, la profecía de Apocalipsis 17 presenta otras características de la mujer que simboliza o simbolizada por Babilonia. De acuerdo al texto que leímos, esta mujer está sentada sobre muchas aguas. Y según el mismo texto, pues las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, dice el texto. Quiere decir que la iglesia, simbolizada por esta mujer, ejerce dominio sobre multitudes y sobre numerosos países, naciones y lenguas. Otra característica más, con esta mujer han fornicado, entre comillas, los reyes de la tierra. En otras palabras, esta iglesia cuenta con el apoyo de los gobiernos y los reyes de todas partes. Tercera característica, esta mujer ha embriagado a todos los habitantes de la tierra con el vino de su fornicación. El vino es el jugo de uva fermentado. En las Escrituras representa doctrinas erróneas que no tienen apoyo en la Biblia y que generalmente son solo tradiciones humanas. Veamos, por ejemplo, algunas de esas enseñanzas. La doctrina pura enseña que las Escrituras son la palabra de Dios y la única regla de fe y doctrina. ¿Cuál es el apoyo bíblico? Segunda de Pedro 1:19, segunda de Timoteo 3:15, 17, en fin. Hay apoyo bíblico para decir que la Biblia es la única autoridad de fe y doctrina. Pero la doctrina adulterada enseña que la tradición y los dogmas de la iglesia también son reglas de fe. ¿Y cuál es el apoyo bíblico? No existe. Veamos otra doctrina. La doctrina bíblica enseña que somos salvos solo por la gracia de Cristo. ¿Cuál es el apoyo bíblico? Muchos textos, pero Efesios 2, 8 y 9 es la base. Somos salvos únicamente por gracia. Mientras que la enseñanza no bíblica dice que hay que hacer penitencias y obras meritorias para alcanzar la salvación. ¿Cuál es el apoyo bíblico? No existe. Un tercer punto.
Cristo es nuestro único mediador. ¿Cuál es el apoyo bíblico? 1 Timoteo 2:5, que dice que Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. Pero la doctrina contaminada enseña que los santos también pueden ser mediadores. ¿Cuál es el apoyo bíblico? No existe. Cuarto punto, los 10 mandamientos no fueron cambiados por Jesús y Él no autorizó ningún cambio al respecto porque su ley es eterna. Apoyo bíblico. Voy a citar Mateo 5, 17 y 18, que dice el propio Jesús: no he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplirlos. La iglesia no tiene facultad para cambiar los mandamientos, pero la doctrina impura, contaminada, enseña que la iglesia sí tiene facultad para modificar los 10 mandamientos. ¿Y cuál es el apoyo bíblico? No existe. Pero las cosas no se quedan por allí, sino que el texto que leímos dice que otra de las características de la Babilonia moderna es su condición de madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiere decir que esta iglesia produjo hijas, es decir, otras iglesias semejantes a ella. Porque si hay una madre, tiene que haber hijos que de alguna manera se parecen a la madre. Algunas de las doctrinas de las hijas tampoco tienen base en las Escrituras, sino en lo que la madre enseña. Las doctrinas puras de las Escrituras se contaminaron en estas iglesias con el vino de la madre. Pero eso no es todo. En el versículo 6 de Apocalipsis 17 se dice que la mujer babilónica está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. De nuevo se habla aquí de persecución. Una iglesia que en algún momento de la historia fue intolerante con los herejes por la única razón de que éstos no aceptaban las tradiciones de la iglesia y preferían obedecer la palabra de Dios, tal como está registrada en la Biblia. ¿Sabes? Existe algo más que es necesario establecer. El Apocalipsis nos dice que la mujer embriagó a la gente con el vino de su fornicación. Y tú sabes que cuando alguien está ebrio, no se da cuenta de lo que sucede. Hace las cosas sin pensar en las consecuencias. Ahora, esta es una seria advertencia para que revisemos los fundamentos de nuestra fe. No se trata de creer sencillamente lo que creyeron los padres y los abuelos, o hacer algo solo porque todo el mundo lo hace. Hoy es urgente que la gente verifique de dónde viene y hacia dónde va. Esto puede ser doloroso, pero no hay crecimiento sin dolor. Los símbolos que Juan vio cuando escribía el Apocalipsis son crueles, en cierto modo. San Juan nos cuenta que el ángel clamó con voz potente para decir: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora, todo esto, querido, dicho con respecto a una iglesia, es cruel desde el punto de vista humano. ¿Quién con sana conciencia no se sentiría abrumado al solo sospechar que la iglesia mediante la cual pensaba con toda sinceridad que estaba sirviendo a Dios tiene las características que describen estos pasajes de la Biblia? Pero la advertencia es contundente. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Quiere decir que en las iglesias simbolizadas por Babilonia y sus hijas existe gente maravillosa, sincera, inocente, que no se había dado cuenta de las verdades descritas por la profecía. A esta gente Dios le habla diciéndole: pueblo mío, pero a la vez la invitación es clara: salid de ella. Oh querido, hoy es el día de buena nueva.